llegamos a Hechos capítulo 4 verso 32. Hoy vamos a estar estudiando hasta el capítulo 5 verso 11 y vamos a analizar 6 claves que nos muestra esta escritura para la unidad de la iglesia, y vamos a explicar también 3 verdades relacionadas con la pureza de la iglesia. Dice la palabra del Señor ahí en Hechos 4:32 hasta el 5:11. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Capítulo 5. Cuando había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta del terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Hechos 4:32, que es el pasaje que acabamos de leer, hasta el 35, hace eco de Hechos 2:42 al 47. Si ustedes lo revisan, se darán cuenta de que estos 2 pasajes hacen un énfasis en la unidad de los creyentes. Y en esta porción de la escritura podemos aprender 6 claves que nos van a ayudar como iglesia, como congregación, a estar en unidad. Así que vamos de lleno al estudio de esta noche, y la primera clave para la unidad es la siguiente. Los creyentes podemos ver que estaban dispuestos a olvidar sus diferencias. Esto es lo primero que observamos. Dice que la palabra que todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Muchas veces nosotros los creyentes en las iglesias nos dividimos, nos separamos, nos molestamos, hacemos grupitos por asuntos realmente sin importancia. A veces nos dividimos por la pintura del auditorio, por el nombre que se le va a poner a un ministerio, por el lugar de una actividad, por las alabanzas que se eligieron. Incluso los apóstoles discutieron en alguna ocasión sobre quién sería el más importante y estaría en la posición más alta. Familia, tenemos que entender que todos los creyentes somos diferentes. Todos somos diferentes. Tenemos gustos diferentes. Nos gustan
deportes diferentes, incluso a algunos les gusta el deporte, a otros no, a algunos les gusta leer, a otros no. Y muy pocas veces todos están de acuerdo en las pequeñas decisiones. Pero es aquí donde necesitamos separar entre las cosas pequeñas y las cosas importantes. En las cosas pequeñas tiene que haber tolerancia. Tenemos que entender que son asuntos sin importancia y los cuales debemos olvidar. Pero los asuntos importantes, allí tenemos que estar de acuerdo. Para las cosas grandes, para los grandes propósitos, es donde necesitamos unirnos. Y de esta manera, esto propicia una mejor comunión dentro de la congregación. Lo segundo que podemos observar es que la primera iglesia, la iglesia primitiva, relacionaba los asuntos financieros con los espirituales. Y esto hace eco de las palabras del Señor Jesús que están allí en Mateo, en el capítulo 6. Acompáñame, vamos a leerlas. Porque siempre que hablamos de finanzas, es un tema delicadísimo para muchos. Dice el Señor Jesús en el capítulo 6, verso 21. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Y la primera iglesia entendió claramente esto. Los asuntos financieros están directamente relacionados a los asuntos espirituales. Podemos conocer mucho de una persona tan solo por la forma en la que gasta el dinero. Aunque no lo crean, la salud espiritual está directamente relacionada al uso del dinero. Las finanzas y la madurez espiritual están relacionadas. No se puede decir que uno es maduro espiritualmente cuando hay un desastre financiero, cuando hay egoísmo en el corazón, cuando hay tacañería, cuando hay falta de generosidad. Un ejemplo directo y que Lucas usa, por ejemplo, es el caso de Zaqueo. ¿Se acuerdan que Zaqueo era un publicano? Era un cobrador de impuestos. El Señor Jesús llega a su casa y sin decirle, Zaqueo dice: Señor, si he robado a alguien, le devuelvo 4 veces y doy la mitad de mis bienes a los pobres. Vemos que cambia de ser un hombre avaro, un hombre tacaño, un hombre egoísta, a una generosidad sencilla, humilde, a una generosidad que nace y brota de su corazón. Y entonces el Señor Jesús hace una declaración impresionante. Él dice: de cierto os digo que el reino ha llegado a este lugar, a esta casa, declarando el Señor que Zaqueo había cambiado, había sido transformado, había sido salvo. ¿Cómo o cuál fue la evidencia de esa transformación? La generosidad. Ver más allá de la necesidad de cada uno. Cuando uno es generoso, cuando la iglesia es generosa, entonces se propicia la unidad. La primera iglesia entendió esto. Los asuntos financieros están directamente relacionados con los asuntos espirituales. Lo tercero es que los creyentes compartían, eran generosos, pero eran generosos voluntariamente. A nadie se le pidió ni se le forzó a hacer lo que aquí leemos: vender propiedades, vender sus cosas. Dice Hechos 5:4. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Aquí Pedro está confrontando a Ananías y podemos ver que los creyentes tenían la libertad de darlo todo, de dar una parte o de dar nada. Habían creyentes que tenían sus casas incluso para reuniones de oración. Eso quiere decir que no entregaron todos sus bienes. Por ejemplo, Hechos 12:12.
Dice la palabra, cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Eso quiere decir que aún había propiedad privada dentro de la iglesia. Entonces, a nadie se le obligó a vender sus cosas. A nadie se le obligó a traer la ofrenda a los pies de los apóstoles. Sino que esto fue algo que brotó de manera natural de los primeros creyentes. Brotó como algo voluntario. El mundo dice: consigue todo lo que puedas. El evangelio nos dice: da todo lo que puedas. Los primeros creyentes se interesaban por la gente, no se interesaban en acumular riquezas, y esto lo hacían de manera voluntaria. Cuando en la iglesia hay voluntad para ayudar, para dar, para preocuparse por los demás, la unidad empieza a fortalecerse en la iglesia. Cuarto, Dios estaba guiando a estos creyentes. En Hechos 8:1, más adelante, no lo busques, vemos que inicia la persecución de la iglesia. Y esto nos lleva a pensar que muy seguramente el Espíritu Santo guió a estos creyentes a vender sus posiciones a fin de no perderlas por la persecución. Solamente Dios conoce el futuro. Y es por eso que es muy importante cuando Él nos pide que demos. Seguramente el Espíritu Santo movió el corazón de estas personas a dar, a vender. Y esto sirvió para ayudar a la iglesia. Y ellos, sin saber que posteriormente iban a ser perseguidos, y que si no lo hubieran vendido y si no lo hubieran dado, les iban a quitar sus propiedades. Así que siempre es sabio dar lo que no podemos conservar. Así vamos a poder obtener una recompensa, un tesoro en el cielo, y ese no lo podemos perder. Siempre que el Espíritu Santo nos hable, nos invite a dar, hagámoslo, porque el Señor sabe por qué nos los está pidiendo. Quinto, ponían acción a su oración. La primera iglesia no solo oraba para que el Señor ayudara a los necesitados, no solo oraban por los necesitados, sino que ponían en práctica esta oración. El verdadero cristianismo es práctica, familia. La fe auténtica ayuda a los necesitados. La iglesia no está para ayudar a la gente perezosa, definitivamente. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo allá en 2 Tesalonicenses 3:10, cuando dice que el que no trabaja, que no coma. Pero aún la gente trabajadora pasa también por momentos de dificultad. Y es allí cuando la iglesia tiene que entrar para poner en acción la oración. Vienen accidentes, enfermedades e incluso la muerte, y tocan el hogar de los creyentes. Siempre debemos estar dispuestos para accionar en esos momentos. Familia, siempre es mejor dar que recibir. Esta es una verdad fundamental para que podamos desarrollar una unidad verdadera, podamos ser un cuerpo verdadero en la congregación. Más bienaventurado es dar que recibir. Por último, en esta primera parte acerca de la unidad y de las 6 claves que ayudaron a la iglesia para crecer en unidad, podemos ver que esta primera iglesia tenía una administración transparente. Es decir, siempre administraban las ofrendas con integridad. La iglesia traía sus ofrendas a los pies de los apóstoles. Estando los apóstoles, ellos traían sus ofrendas. No cada quien hacía lo que quería, no cada quien daba por donde quería, sino que había una administración y todo se traía a un fondo común que era administrado por los apóstoles a la vista de todos. Cuando se administra el dinero de la iglesia con honestidad, entonces abrimos paso para una confianza, y la confianza trae unidad. Y ese es un principio esencial. El tema del dinero, el tema de las finanzas, tiene que ser lo más transparente posible. Que hayan los hermanos que deban estar involucrados.
para que no le demos lugar a Satanás y que empiecen las murmuraciones, ¿verdad? Entonces, cada una de estas claves sirvieron para abonar a la unidad de la iglesia, y cuando la iglesia está unida, entonces la iglesia crece y crece. Ahora, algo que me gusta de Lucas es que él siempre ilustró toda declaración. Cuando él dijo que los apóstoles hacían milagros, lo ilustró con la sanidad del lisiado, del cojo, allá en la puerta de la Hermosa. Y cuando él dice aquí que la iglesia daba, y daba con generosidad, lo ilustró con una historia, con la historia de Bernabé. Bernabé es el nombre que le dieron los apóstoles. Su nombre verdadero era José, como leímos en el pasaje. Y Bernabé significa hijo de consolación en el idioma arameo. Ese nombre que le pusieron los apóstoles estaba basado, o ese seudónimo estaba basado en el carácter, la actitud y las acciones de José. José era usado por Dios para consolar a la gente, para animar a la gente, para bendecir a la gente. Y aquí es importante detenernos a pensar en lo siguiente, una aplicación personal, no está de más. Piénsalo, no tienes que compartirlo, pero piensa en esto. La gente siempre nos ve en acción, ve nuestras actitudes, ve nuestras reacciones, ve cómo administramos el dinero, ve cómo servimos al Señor. Y dentro de todo lo que hacemos, la gente que nos mira ven cosas que destacan en nuestro carácter. Si hoy tuvieran que darnos un nombre, ¿qué nombre nos daría la gente? Así como a José los apóstoles le pusieron Bernabé, hijo de consolación, ¿qué nombre nos pondrían a nosotros hoy? Aún más importante, de acuerdo a nuestras acciones, a lo que estamos haciendo, cada uno sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo y con qué actitud lo está haciendo, ¿qué nombre nos daría el Señor? Esta es una pregunta muy importante que necesitamos reflexionar. Y recordemos esto. El buen nombre no se defiende. El buen nombre se construye. No trates de defender tu integridad. Construye una reputación de integridad. Estas son las 6 claves que podemos aprender acerca de la unidad de la iglesia. Ahora, en el capítulo 5 entra la historia de Ananías y Zafira, una de las historias más impactantes del libro de los Hechos. De aquí vamos a ver cómo la iglesia crece a través de la pureza. La iglesia crece a través de la unidad, ya vimos 6 claves para la unidad, pero la iglesia también crece a través de la pureza. La unidad y la pureza son claves del crecimiento. Bernabé era un hombre sincero completamente. Sabía pensar en los demás. En contraste, Lucas nos presenta a Ananías y a Zafira. Y esta pareja, este matrimonio, era un matrimonio que estaba guiado por la envidia, por la avaricia. Seguramente ellos querían que los respetaran por la iglesia y por los apóstoles, y hasta quizá ellos querían que les pongan un sobrenombre así como se le habían puesto a Bernabé. Les había entrado la envidia y ellos no eran sinceros. Y esta historia de Ananías y de Zafira que encontramos aquí en el capítulo 5 nos ilustra 3 grandes verdades. La primera es que Dios es el único que juzga los pecados. Dios es el juez. Y para eso tenemos cantidad de ejemplos. Por ejemplo, en Levítico 10, 1 al 2. No lo busques, anótalo, después léelo. Pero ahí tenemos la historia de Nadab y Abiú. ¿Cuántos se acuerdan de estos 2 caballeros? Que aunque estaban dentro del oficio sacerdotal, el Señor los juzgó. Porque no hicieron conforme a lo que Dios había indicado. Claramente le había dado instrucciones acerca de cómo se les debía servir al Señor. Y estos 2 varones presentaron fuego extraño delante del Señor y el Señor los consumió.
En Josué, en el capítulo 7, también encontramos la historia de Acán. ¿Cuándo se acuerdan de Acán? Este hombre que desobedeció claramente un mandato del Señor cuando dijo que no recojan nada, que nadie se quede con nada del botín que habían conseguido en la guerra. Y este Acán toma para sí unos tesoros, los entierra debajo de su tienda, y cuando Josué va a la siguiente guerra, el pueblo de Israel pierde, mueren varios hombres. Josué llora ante la presencia del Señor, y el Señor le dice: Josué, ¿qué haces ahí llorando? ¿No te das cuenta que Israel ha pecado? Vemos que Dios es el juez. Lo mismo pasó en el caso de Usa, allá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, 6 y 7. ¿Se acuerdan que se estaba trasladando el arca del pacto? Y este hombre, porque el arca no se caiga de la carreta donde se estaba trasladando, y mete su mano para impedirlo, y el Señor lo juzga y lo mata. Cae muerto. De esta manera, aquí solo son algunos ejemplos de todos los que nos enseñan que Dios es el juez. Y estos juicios repentinos nos recuerdan que Dios es santo. Verdaderamente, familia, Dios es santo. Nuestro Dios es fuego consumidor. 1 Corintios 11:31, solo para recordar un poco, dice el apóstol Pablo: si nos examináramos nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Cuando hay arrepentimiento, cuando nosotros nos detenemos a examinar nuestra vida y nos arrepentimos, entonces el juicio de Dios no viene sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es el error de muchos? Que muchos piensan que nadie sabe sus pecados. Pero ve lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo ahí en la primera carta, en el capítulo 5, en el verso 24. Dice la palabra: recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. No importa cuánto queramos ocultar nuestros pecados, siempre se van a revelar. Ahora bien, si los pecados de los creyentes son obvios, como dice aquí, son evidentes, la iglesia entonces debe juzgarlos. Y aquí es donde entra el proceso de disciplina. Dios nos ha dado a nosotros como oficiales de la iglesia la responsabilidad de aplicar la disciplina. Y la disciplina tiene como primer objetivo restaurar la pureza de la iglesia. Y como segundo objetivo, el arrepentimiento del transgresor. En Mateo capítulo 18, versos 15 al 20, anótalo, no lo busques ahorita, léelo después. El Señor Jesús nos dio el procedimiento, como se debe llevar a cabo cuando un creyente peca o cuando algún hermano peca. Y es que cuando alguien peca contra ti, lo primero que necesitas hacer no es ir y contárselo al pastor o contárselo a otra persona. Lo primero que hay que hacer es orar al Señor, pedir la fortaleza y la sabiduría y acercarme al hermano del cual yo vi que pecó o del cual yo recibí la agresión o el pecado fue contra mí. Si el hermano no se arrepiente y no acepta su pecado, entonces hay que ir por 2 o 3 testigos. Y aquí es cuando ya entra tu líder de grupo de conexión, tu líder directo, el que esté en la responsabilidad del área, etcétera. Y entonces van los testigos, se presentan las acusaciones, y en caso de que pues no hay arrepentimiento, entonces se mete ahora sí directamente al cuerpo ejecutivo a través del pastor la acusación hacia este hermano, hasta el momento considerado hermano, que pecó, y entonces ya se inicia un proceso disciplinario. Y en caso de que este hermano no acate la disciplina que el cuerpo ejecutivo le imponga, en ese instante se le considera como un no creyente. Ese es el procedimiento, lo estoy resumiendo,
claro, hay muchos detalles y otras cosas que pues no estoy mencionando por la extensión del tema. En este caso, Dios juzgó a Ananías y a Zafira de una forma inusual. La realidad es que pocos son juzgados de esta manera. Sin embargo, cuando la iglesia aplica disciplina a los creyentes, los estamos ayudando, porque la disciplina se impone por amor y para restauración, y para que el Señor no juzgue de una manera severa como lo fue con Ananías y Zafira. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de aplicar esta disciplina. Pero cuando se deja sin disciplina, o cuando el creyente no se somete a la disciplina, entonces se queda el creyente en manos del Señor, y el Señor es quien va a juzgar. Cuando un creyente no acata las normas de disciplina de la iglesia, lo que muestra es su hipocresía. Sale a la luz su hipocresía, como lo fue en el caso de Ananías y de Zafira. Lo segundo que nos enseña, la segunda verdad que aprendemos de este suceso, es que para Dios es de gran importancia la verdad. El Señor le llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo, una de sus características es que siempre hay rectitud en las palabras que hablamos. Nota lo que dice el verso 3 y 4. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Cuando mentimos al Espíritu Santo, mentimos a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y quiero que notes esto. Ananías le estaba mintiendo a Pedro, pero Pedro dijo que Ananías le estaba mintiendo al Espíritu Santo y por lo tanto a Dios. Así que aquí hay una relación muy importante y una advertencia muy grande, porque a Dios le interesa y es de gran importancia para él la verdad. Y lo que observamos aquí es que cuando una persona le miente a un creyente o a un líder de la iglesia, como en este caso, la persona no le está mintiendo al líder de la iglesia, al pastor, al líder del grupo de conexión, al diácono. Esta persona le está mintiendo a Dios. ¿Por qué? Porque el creyente es templo del Espíritu Santo, el creyente es cuerpo de Jesucristo, es parte de la iglesia, y por lo tanto esa mentira no es hacia el creyente, sino es hacia el Señor. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado. El diablo le mintió a Ananías y a Zafira, y una vez que los dominó, mintió a través de ellos. Porque Pedro dice que Ananías dejó que Satanás llenara su corazón. Él los tentó para engañar. Ellos eran creyentes y abrieron su corazón a las mentiras de Satanás, y al final Satanás llenó su corazón y ya no había lugar para el Espíritu Santo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay mentira, porque 1 centímetro de tu corazón que le abras a la mentira se puede convertir en 1 kilómetro de oscuridad, y esto es muy peligroso. Los hijos de Dios caminan en luz, pero los hijos de Satanás caminan en la oscuridad. Es muy difícil mantener un pecado en secreto. Tenemos que entender que sí o sí podemos estar seguros de que nuestros pecados, todo pecado escondido, saldrá a la luz, se va a descubrir. Y podemos ver que aquí Pedro actúa a través de un don de conocimiento. El Espíritu Santo le reveló a Pedro lo que estaba sucediendo. En el verso 9, nota esto: Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera?
Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Pedro sabía cuál era el juicio sobre la vida de Ananías y Zafira, y al igual que con el cojo, Pedro declaró la palabra, Pedro habló la palabra, y entonces se ejecutó el juicio. Pedro actuó definitivamente bajo el poder del Espíritu Santo, bajo los dones del Espíritu Santo. Y muchas veces cuando el Espíritu Santo revela los pecados, mira, tú no importa cuánto lo escondas, un hombre de Dios a quien el Espíritu Santo le revele, le hable, le puede revelar un pecado tuyo. Así que no escondas, no hay que esconder más, sino hay que confesar los pecados. Lamentablemente, hoy en la iglesia hay un sentido como de ser más light, de ser más accesibles, comprensibles, incluyentes, ¿no? Así le llaman, una iglesia incluyente. Y algunos abogan porque sea menos severo en el tema de la disciplina y de la santidad de la iglesia, a fin de que la congregación sea más amigable, que la gente no se sienta tan mal. Pero esto es totalmente contrario al carácter de Dios, totalmente contrario a lo que la Escritura nos revela acerca del Señor. Quiero que notes cuál fue el resultado de esto que sucedió con Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5 verso 11. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. El Señor ejecutó juicio para enseñarle a su iglesia que con su santidad no podemos jugar. Familia, no juguemos con Dios, no se puede. Podemos engañar a un pastor, se puede engañar al diácono, se puede engañar a tu líder. Si yo te pido cuentas, me puedes engañar, pero a Dios nadie lo puede engañar. No se trata de bajar las normas de santidad, se trata de velar por la pureza de la iglesia, porque Dios es un Dios santo y nos ha llamado a ser un pueblo santo. Así que familia, recordemos en esta lección que Dios es el único que juzga los pecados, que le da gran importancia a la verdad, y que los hijos de Dios caminan en luz, pero los hijos de Satanás caminan en oscuridad. La iglesia crece a través de la pureza y crece también a través de la unidad. Y eso lo podemos ver en estos versos que hemos meditado en esta noche sobre la iglesia. Unidad y pureza son necesarios para el crecimiento.